Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. El espiritismo mejor observado, después de que se ha universalizado, ilumina una multitud de asuntos hasta hoy irresolubles o mal comprendidas. Su verdadero carácter es, pues, el de una ciencia y no el de una religión. Y la prueba está en que cuenta entre sus adeptos con hombres de todas las creencias sin que por esto hayan renunciado a sus convicciones. Católicos fervientes que no dejan de practicar todos los deberes de su culto cuando no son rechazados por la Iglesia. Protestantes de todas las sectas, israelitas, musulmanes y hasta budistas y brahmanistas. Está basado, pues, en principios independientes de toda cuestión dogmática. Sus consecuencias morales están implícitamente en el cristianismo, porque de todas las doctrinas, el cristianismo es la más digna y la más pura, y por esto, de todas las sectas religiosas del mundo, los cristianos son los más aptos para comprenderlo en toda su verdadera esencia. ¿Puede entonces reprochársele por esto? Allan Kardec, ¿qué es el espiritismo? La doctrina espiritista varía completamente el modo de mirar el porvenir. La vida futura no es ya una hipótesis y sí una realidad. El estado de las almas después de la muerte no es ya un sistema, sino un resultado de la observación. El velo se ha descorrido, el mundo espiritual se nos manifiesta en toda su realidad práctica. No son los hombres los que han descubierto por el esfuerzo de una imaginación ingeniosa, sino los habitantes mismos de esos mundos, del mundo espiritual, que han venido a descubrirnos y mostrarnos su situación. Los vemos allí en todos los grados de la escala espiritual, en todas las fases de la dicha y de la desgracia. Presenciamos todas las peripecias de la vida de ultratumba. Esta es para los espiritistas la causa de la serenidad con que miran la muerte y de la calma de sus últimos instantes sobre la tierra. Lo que les sostiene no es solamente la esperanza, sino la certidumbre. Saben que la vida futura no es más que la continuación de la vida presente en mejores condiciones, y la esperan con la misma confianza con que esperan la salida del sol después de una noche tempestuosa. Los movimientos de esta confianza están en los hechos de los que son testigos y en la concordancia de estos con la lógica, la justicia y la bondad de Dios y las aspiraciones íntimas del hombre. Allan Kardec, en la obra El cielo y el infierno o la justicia divina.
Hoy conversaremos sobre un ser que está siempre presente en nuestras vidas y que a menudo recordamos en momentos difíciles. Hablemos sobre Dios. ¿Cuántas ideas se nos cruzaban hoy cuando las cosas no salían como las queríamos? ¿Y cuántas veces echábamos la culpa a otros de estos resultados? Son cosas del destino, decías. Si Dios quisiera esto, saldría mejor. O quizás Dios me está castigando. Y como estas, otras frases más. Lo primero que debemos recordar es que no importa la religión o creencia que profesemos. Desde siempre, la humanidad reconoce la existencia de Dios. No importa el nombre que le demos, Dios existe. Él es creador, sabio, Padre protector. Nos conoce y es tal su grandeza que nos permite reconocerlo a través de su obra. Miremos a nuestro alrededor. La lozanía de una flor, la firmeza de los montes, la inmensidad del mar, la perfección de los sistemas que hacen posible la vida. Todo funciona según su divino diseño. Y el hombre también es su creación, hecho a su imagen y semejanza. Y no solo nos referimos al cuerpo físico, hablemos también del espíritu, que es allí donde reside nuestra mayor semejanza con el Creador. Sí, amigos, Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dotado de un alma inmortal, que tiene como primera misión el acercarse a la perfección a través del amor, de la caridad hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes. Y si Dios es perfecto, entonces nos preguntamos, ¿por qué el hombre, su creación más excelsa, no es perfecto? ¿Por qué las enfermedades, el cáncer, el SIDA? ¿Por qué tanto sufrimiento y nos es tan difícil superar las adversidades? ¿Por qué si su creación es perfecta y armónica, nos sobrevienen las catástrofes? ¿Por qué? Amigos, no es Dios el causante de nuestros males, ni su deseo o voluntad, ni su intención castigarnos. No humanicemos a Dios. Él sobrepasa nuestro entendimiento. Somos los hombres quienes no comprendemos su inmensidad. ¿No es acaso posible pensar que lo que hoy perturba tu alma es producto de una mala decisión nacida de un mal sentimiento hacia tu prójimo? Si no salen tus gestiones como tú esperas, ¿no será que no pusiste en ellas todo tu esfuerzo? Y si así lo hiciste, es posible que meditando te des cuenta de que aún no es el momento de arriesgar o actuar como te propusiste. Por un momento, deja a un lado la soberbia y piensa que Dios, en su infinita sabiduría, te está hablando. Podemos ganar mucho si reconocemos con humildad que en los traspiés de la vida tenemos lecciones que aprender. Comprende que lo finito e ilimitado de nuestro pensamiento no puede abarcar lo infinito e ilimitado de Dios. Nuestro Padre nos ha enviado a su Hijo amado Jesús para conocerlo mejor y saber lo que Él espera de nosotros. Jesús nos habla del amor sin medidas, nos habla de la práctica de la caridad y nos ha enseñado una oración breve pero hermosa que nos acerca a Dios. ¿Recuerdas? Es el Padre Nuestro, una bella oración que en los momentos de desánimo, de tristeza o preocupación nos enlaza con nuestro divino Creador. No te aflijas, confía en Él. Dios está contigo. Eres su mejor creación y no te abandona. Tú tampoco lo abandones. Corresponde a su amor con una pequeña muestra de caridad hacia quien se te acerca o quien está al lado tuyo o hacia aquella persona que te hace el momento difícil. La vida es hermosa. Confía. Dios está contigo.
El límite del dolor. ¿Puede alguien fijar el límite para el dolor? Este es un problema que ha desafiado a fisiologistas y neurologistas. Se sabe, por ejemplo, que cuando el hombre impone un límite para su dolor, desencadena un mecanismo de fuga, la alienación mental, suicidio y tantos otros. Pero, en este caso, como dijimos, se trata de un límite impuesto por el propio hombre. ¿Será este el límite máximo? ¿O es el límite fijado previamente por el ser humano sin tener en cuenta consideraciones de orden espiritual, aún de orden orgánico? La reacción repentina e inesperada de un determinado órgano, por ejemplo. El límite del dolor traducido en aquella expresión "no aguanto más" es puramente personal. Lo que para una persona es perfectamente soportable, para otra puede ser desesperadamente insoportable. ¿Por qué esa diferencia entre las personas? Esa diferencia entre el límite del dolor. León Denis, gran filósofo de la doctrina espírita, en su precioso libro El problema del ser, del destino y del dolor, hace expresivas observaciones de orden moral y filosófico que nos dan la razón del dolor. Es más, da a cada uno razones para descubrir su propio dolor. Encontrándose las razones de nuestro dolor, podemos lógicamente desencadenar en nosotros mecanismos positivos para enfrentarlo, para superarlo. El último análisis para aprovechar el dolor como elemento de burilamiento de nuestro ser inmortal. Aquel que solo ve en el dolor motivo de desespero y rebeldía, no está aprovechando ese poderoso elemento de burilamiento del alma. Es el propio León Denis, que compara al dolor con el buril del artista, que tomando la piedra bruta e informe, a golpes profundos y certeros, la va transformando en una estatua de formas armoniosas. Normalmente somos la roca bruta, el espíritu aún lleno de impurezas, que precisa del buril del artista dolor para revelar la forma luminosa y plena de armonía que dormita en nosotros. Claro que no siempre el dolor es el buril que hiere la piedra bruta. Cuando comprendemos la paternidad divina y su justicia infinita, comenzamos a transitar los caminos del amor. Ese amor que, con sufrimiento mucho más suave, será el buril que nos revelará el ser puro e inmortal latente en todos los hombres. De cualquier forma, el dolor está siempre presente, con mayor o menor intensidad. Los momentos de mayor alegría, por ejemplo, son precedidos de dolor y de angustia. A los dolores del parto sucede la alegría de haberse dado a luz un nuevo ser vivo. La alegría de la creación del artista le exige sacrificios y renuncias, angustias e incertidumbres. El dolor es realmente el instrumento que embellece la criatura inmortal, espiritual, entendamos eso. Pues debemos tener en mente que el hombre físico es mortal, su espíritu no muere nunca, reencarna muchas veces, cada vez más purificado y más armonioso, trabajado por el excelso buril del dolor. Actuemos con inteligencia frente al dolor, busquemos su causa próxima o lejana, con la certeza de que ella seguramente está dentro de nosotros mismos. No culpemos a fulano, a mengano o a Dios por el mal que recibimos, porque no es por acaso que eso o aquello sucede en nosotros, y no fue por accidente que nosotros nacimos en esta o en aquella forma, en este o en aquel medio. Todo tiene su razón de ser en el seno armonioso de la vida, y la ley determina que cada cual recibe siempre conforme a su necesidad evolutiva, siendo pues colocado siempre en su posición evolutiva ideal.
La unión del alma, del perispíritu y del cuerpo material constituye el ser humano. El alma y el perispíritu, separados del cuerpo, constituyen el ser llamado espíritu. El alma es de este modo un ser simple, el espíritu un ser doble y el ser humano un ser triple. Los espíritus revestidos de cuerpo material constituyen la humanidad o mundo corporal visible. Despojados de ese cuerpo, constituyen el mundo espiritual o invisible que puebla el espacio y en medio del cual vivimos sin sospecharlo, como vivimos en medio del mundo de los infinitamente pequeños que no sospechábamos antes de la invención del microscopio. Los espíritus no son, pues, seres abstractos, vagos e indefinidos, sino concretos y circunscritos, a los cuales, para parecerse a los humanos, solo les falta ser visibles, de donde se concluye que, si en un momento dado pudiera levantarse el velo que los oculta a nuestra vista, formarían una verdadera población en torno de nosotros. Los espíritus poseen todas las perfecciones que tenían en la tierra, pero más libres, porque sus facultades no están entorpecidas por la materia. Experimentan sensaciones que nos son desconocidas. Ven y oyen cosas que nuestros limitados sentidos no nos permiten oír ni ver. Para ellos no hay obscuridad, salvo para aquellos cuyo propósito consiste en vivir temporalmente en tinieblas. Todos nuestros pensamientos repercuten en ellos, y ellos son leídos como en un libro abierto, de modo que lo que podemos ocultar a alguien mientras vive, no lo podemos hacer en estado de espíritu. Allan Kardec. ¿Qué es el espiritismo? Vivimos, pensamos, obramos. He aquí lo positivo. Moriremos, esto no es menos cierto. Pero dejando la tierra, ¿a dónde vamos? ¿Qué es de nosotros? ¿Estaremos mejor o peor? ¿Seremos o no seremos? ¿Ser o no ser? Tal es la alternativa. ¿Es para siempre o para nunca jamás? ¿Es todo o nada? ¿Viviremos eternamente o todo se habrá concluido para siempre? Bien merece la pena pensar en ello. Todo hombre siente el deseo de vivir, de gozar, de querer, de ser feliz. Decid a uno que sepa que va a morir, que vivirá todavía, que su hora no ha llegado. Decidle sobre todo que será más feliz de lo que ha sido, y su corazón palpitará de alegría. Pero, ¿por qué estas aspiraciones de dicha, si un soplo puede desvanecerlas?
¿Acaso existe algo más aflictivo que el pensamiento de la absoluta destrucción? Puros afectos, inteligencia, progreso, saber laboriosamente adquirido, todo esto sería perdido, aniquilado. ¿Qué necesidad habría de esforzarse en ser mejor, reprimirse para refrenar sus pasiones, fatigarse en adornar su inteligencia, si no debe uno recoger todo el fruto alguno, sobre todo con el pensamiento de que mañana quizá no nos sirva ya para nada? Si así sucediese, el destino del hombre sería 100 veces peor que el del bruto, porque el bruto vive enteramente para el presente, para satisfacción de sus apetitos materiales, sin aspiración al porvenir. Una intuición íntima afirma que esto no es posible. De la obra El cielo y el infierno, la justicia divina, de Allan Kardec. Los espíritus no son, como se cree vulgarmente, de creación distinta. Son las almas de los que han vivido en la tierra o en otros mundos, despojados de su envoltura corporal. El que admite la existencia del alma superviviente al cuerpo, admite por lo tanto la de los espíritus. Negar estos equivale a negar aquella. Vulgarmente, nos formamos una idea falsa de los espíritus. No son estos, como creen algunos, seres vagos e indefinidos, ni llamas como las de los fuegos fatuos, ni fantasmas como las de los cuentos de aparecidos. Son seres semejantes a nosotros que, como nosotros, tienen un cuerpo, pero fluídico e invisible en estado normal. Mientras el alma está unida al cuerpo durante la vida, tiene una doble envoltura, pesada, grosera y destructible la una, el cuerpo; la otra fluídica, ligera e indestructible, el periespíritu. Tres cosas, pues, esenciales se cuentan en el hombre. Primero, el alma o espíritu, principio inteligente, en quien residen el pensamiento, la voluntad y el sentido moral. Segundo, el cuerpo, envoltura material, que se pone al espíritu en relación con el mundo exterior. Y tercero, el periespíritu, envoltura ligera, imponderable, y que sirve de lazo intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Cuando la envoltura exterior está gastada y no tiene ya cómo funcionar, fallece, y el espíritu se despoja de ella, como el fruto se despoja de la cáscara, el árbol de la corteza, la serpiente de la piel, y, para decirlo de una buena vez,
como abandonamos un vestido inservible. Esto es lo que llamamos muerte. La muerte no es más que la destrucción de la envoltura material que el alma abandona como abandona la mariposa su crisálida, conservando, sin embargo, aquella su cuerpo fluídico o periespíritu. La muerte del cuerpo libra al espíritu de la envoltura material que le adhería a la tierra, haciéndola sufrir. Una vez desembarazado de esta carga, solo le queda el cuerpo etéreo que le permite recorrer el espacio o el mundo extrafísico espiritual y franquear las distancias con una rapidez como la del pensamiento. Allan Kardec. ¿Qué es el espiritismo? Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.